Imagina abrir el libro del Génesis con nuevos ojos. Allí, en las primeras páginas de la Biblia, descubrimos no una, sino dos historias distintas sobre el origen del ser humano. Dos versiones que, a simple vista, parecen contarse una tras otra sin mayor explicación, como si fueran complementarias, o quizá redundantes. Sin embargo, una lectura más atenta revela algo mucho más profundo y desconcertante. ¿Por qué el texto sagrado habría de ofrecernos dos versiones diferentes del mismo evento? ¿Fue un descuido de los autores? ¿Una simple variación narrativa? ¿O estamos frente a una pista codificada? Una verdad tan profunda que fue velada en simbolismo desde los albores del pensamiento espiritual. Lo que descubrirás a lo largo de este análisis te llevará a reconsiderar todo lo que creías saber sobre la creación, sobre el alma humana y sobre ti mismo. Capítulo 1. El Dios de la creación cósmica. En el primer capítulo del Génesis, la creación es ordenada, secuencial, casi matemática. El lenguaje es impersonal, pero poderoso. La acción ocurre por decreto divino. Dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. El Dios que aparece aquí es Elohim, una palabra hebrea en forma plural. Este detalle ha llamado la atención de teólogos, lingüistas y místicos desde hace siglos. ¿Por qué usar un plural para referirse a un único Dios? Algunos argumentan que se trata de un plural de majestuosidad, un recurso lingüístico para denotar grandeza, pero otros han propuesto teorías más audaces. Según algunas escuelas de pensamiento judío antiguo, Elohim no se refiere a una única entidad, sino a una asamblea celestial, una colectividad divina, una unidad compuesta, o incluso una conciencia superior plural. Esto abriría una posibilidad inesperada: que la primera creación del hombre haya sido realizada por un colectivo de entidades divinas, no por un ser único. En este relato, el ser humano no es creado individualmente. El texto dice, «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». Es decir, desde el primer momento, el ser humano es creado como una dualidad integrada. No hay separación entre Adán y Eva, ni se menciona un jardín, una serpiente, una prohibición. No hay drama, solo un mandato. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Esto sugiere un acto de creación colectiva, una humanidad arquetípica, un tipo de ser humano primordial, más allá del tiempo, más allá del Edén. Pero todo cambia radicalmente en el siguiente capítulo. Capítulo 2. El Dios del jardín. Aquí ya no se habla simplemente de Elohim. El nombre del creador se amplía. Ahora es Yahweh Elohim, traducido como Señor Dios. El estilo narrativo se transforma por completo. Ya no hay un proceso de creación en serie de 6 días. Ahora Dios actúa como un alfarero. Forma al hombre del polvo. Sopla aliento de vida en sus narinas. Planta un jardín. Da instrucciones específicas. Y lo más impactante, en esta nueva versión, el hombre aparece solo. No hay mención inmediata de una mujer. No hay humanidad plural, solo un individuo, Adán. Y cuando finalmente se crea a la mujer, no es como en el primer relato, de forma simultánea. Ahora surge de una costilla, tomada del hombre mientras duerme. Se trata de una narrativa completamente distinta, más íntima, más dramática, más simbólica. Este cambio ha generado múltiples interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos piensan que es simplemente una expansión narrativa, pero otros creen que aquí se nos está mostrando algo mucho más trascendental. ¿Dos creaciones, dos tipos de humanidad? La gran pregunta que emerge es, ¿estamos frente a una repetición literaria? ¿O el Génesis está describiendo en realidad dos eventos diferentes? Una lectura mística del texto nos lleva a considerar una hipótesis asombrosa, que la humanidad de Génesis 1 y la de Génesis 2 no son la misma, que hubo una creación espiritual, abstracta, de seres a imagen de lo divino, y una creación física, hecha de barro, carne y hueso, capaz de sentir dolor, placer, deseo, y capaz de caer. En esta visión, Adán no sería el primer ser humano de toda la historia, sino el primero de una segunda humanidad. Un nuevo comienzo, después de una primera creación no física, no terrenal. Y aquí es donde la historia comienza a ramificarse en dimensiones sorprendentes. Lilith, Caín y los otros. Los textos apócrifos y las tradiciones orales judías contienen relatos que nunca entraron en el canon bíblico,
pero que han sobrevivido por siglos. Uno de los más conocidos es la leyenda de Lilith, considerada por algunos como la verdadera primera mujer, creada junto al hombre, a su misma imagen y al mismo tiempo, según el capítulo 1. Pero Lilith no se sometió. Se negó a vivir bajo el dominio de Adán y abandonó el Edén, convirtiéndose en un espíritu errante. ¿Y si Lilith fuera la mujer del capítulo 1 y Eva la del capítulo 2? Esto reforzaría la idea de dos linajes distintos. Pero hay más. Después de que Caín asesina a Abel, teme ser asesinado por quien lo encuentre. ¿Quién podría encontrarlo si supuestamente solo existían sus padres y él? El texto no lo dice, pero insinúa que había otros humanos fuera del Edén. ¿Acaso descendientes de la primera creación? Y por si fuera poco, Caín toma una esposa. ¿Pero de dónde vino ella? Estos vacíos textuales han alimentado la hipótesis de que los humanos de Génesis 1 sí existieron, poblaron la tierra y convivieron con los descendientes de Adán y Eva. Parte 2. El misterio de los dos linajes. Si seguimos explorando esta dualidad en los textos antiguos, encontraremos que no solo el Génesis plantea la posibilidad de dos creaciones humanas. También otros textos venerables, ocultos o rechazados a lo largo del tiempo, apuntan en la misma dirección. Los manuscritos del Mar Muerto, por ejemplo, descubiertos en las cuevas de Qumran en 1947, contienen referencias simbólicas y directas a los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Esta separación se presenta como una guerra espiritual entre dos naturalezas distintas. Aunque para algunos esto es meramente simbólico, otros lo interpretan literalmente, como el conflicto entre dos humanidades, una espiritual y otra terrenal. ¿Y si esa distinción viene directamente de la doble creación del Génesis? La idea se refuerza en los textos del Midrash Rabbah, una recopilación de comentarios rabínicos antiguos. Allí se menciona que la mujer del capítulo 1 del Génesis no era Eva, sino Lilith, la mencionada anteriormente. Y Eva, entonces, no sería la primera mujer, sino la segunda. Este dato es explosivo, porque si hubo una mujer anterior a Eva, entonces el Adán del capítulo 1 también sería otro, no el mismo que el Adán del capítulo 2. Estaríamos entonces ante dos pares humanos, uno arquetípico, espiritual, colectivo, y otro físico, emocional, finito. El simbolismo oculto en el hebreo original, la lengua hebrea, como muchas lenguas antiguas, está cargada de múltiples niveles de significado. Y los verbos utilizados en cada relato del Génesis parecen confirmarlo. En Génesis 1 se utiliza el verbo bara, que significa crear desde la nada. Es un acto divino puro, impersonal, espiritual. Pero en Génesis 2, el verbo cambia a yatzar, que implica formar o moldear, como el trabajo manual de un alfarero con arcilla. Es una acción íntima, táctil, que implica contacto físico, detalle, imperfección. Esta distinción verbal no es casual. Sugiere, desde el propio idioma original, que estamos hablando de dos formas de creación totalmente distintas, una creación divina de seres puros, otra de seres materiales, carne y hueso. La visión gnóstica y el demiurgo, los textos gnósticos, surgidos en los primeros siglos de nuestra era y hallados en Nag Hammadi en Egipto, contienen una cosmología muy distinta a la oficial del cristianismo. En muchos de estos escritos se plantea la existencia de un Dios supremo, incognoscible, eterno, puro, que crea un mundo espiritual. Pero luego aparece un segundo ser, el demiurgo, un Dios inferior que crea el mundo material. Este demiurgo es identificado muchas veces con el Dios del Antiguo Testamento, el que moldea con las manos, impone leyes, castiga y expulsa. Según esta visión, los humanos de Génesis 1 habrían sido creados por el Dios Supremo, mientras que Adán y Eva, en Génesis 2, habrían sido moldeados por este demiurgo, aprisionando el alma pura dentro de un cuerpo limitado, sujeto al error, al deseo y a la muerte. Aunque polémica y considerada herética por la Iglesia oficial, esta visión responde a muchas preguntas sin resolver del Génesis. Entre ellas, ¿por qué Adán y Eva parecen tan diferentes a los humanos de Génesis 1? ¿Por qué Caín teme a otros humanos? ¿De dónde vienen los otros pueblos que aparecen más adelante en la Biblia? La Cábala y el Adam Kadmon. En la tradición mística judía, la Cábala, se habla del Adam Kadmon, el hombre primordial. Este no es un ser de carne y hueso,
sino un arquetipo divino, una figura de luz anterior a cualquier materia. Representa la imagen perfecta de Dios. Se dice que Adam Kadmon fue creado antes de Adán, el del Edén. Es más, fue creado antes de que existiera el tiempo. En él está contenida la totalidad del universo en potencia. Es el modelo original de lo que debería ser la humanidad. Adán, el del barro, no es más que un reflejo opaco de este hombre primordial. La caída del Edén representa entonces no solo un error moral, sino la entrada del alma divina en la materia, en el cuerpo, en el sufrimiento. Y el viaje espiritual del ser humano consistiría en regresar a ese estado original, en volver a ser Adam Kadmon, el ser de luz, consciente y divino. La dualidad dentro de ti. Esta teoría, lejos de ser una cuestión externa, encierra una revelación interior. Según los místicos, las dos creaciones no están solo allá afuera en la historia, sino dentro de cada ser humano. Tú también has sido creado de dos maneras. Tienes un cuerpo, hecho de barro, frágil, pasajero, pero también tienes un alma, una chispa de divinidad, un reflejo del Adam Kadmon, y toda tu vida es la batalla constante entre ambas naturalezas. El cuerpo busca placer, poder, control, el alma busca luz, amor, sabiduría, y el Edén, entonces, ya no es solo un lugar en el pasado, es un símbolo de tu estado espiritual más elevado. Es tu origen y también tu destino. Parte 3. ¿Qué significa esto para ti hoy? Todo este misterio de las dos creaciones humanas en el Génesis, de las diferentes naturalezas que coexisten dentro del ser humano, no es solo una historia antigua, perdida en los pliegues del tiempo. Es, en realidad, una metáfora viva, un espejo del alma, un llamado urgente a despertar. Dos naturalezas, una elección. Si aceptamos que existen dos relatos porque reflejan dos naturalezas humanas, una espiritual, una carnal, entonces el Génesis se convierte en algo más que un libro religioso. Se convierte en una guía iniciática, una hoja de ruta del viaje humano. Cada día tú eliges cuál naturaleza dejarás florecer. Cuando actúas por impulso, vives solo desde el barro. Cuando reflexionas, perdonas, sirves con amor, entonces permites que la imagen de Dios en ti, ese espíritu del capítulo 1, se manifieste de nuevo. Eres simultáneamente Adán y el hombre de luz. Uno cae, el otro observa. Uno duda, el otro recuerda. Uno se enreda en el deseo, el otro anhela el Edén. Este conflicto no es castigo, es la gran aventura del alma humana. Estás hecho de cielo y tierra, de polvo y eternidad. El propósito espiritual de la dualidad, muchos místicos, desde los cabalistas hasta los santos cristianos, han enseñado que la caída del ser humano no fue un error catastrófico, sino una parte necesaria del camino de regreso, porque no hay redención sin conciencia, y no hay conciencia sin contraste. ¿Cómo conocerías la luz si no hubieses sentido la oscuridad? Este es el corazón de la enseñanza. Vinimos al mundo no para escapar de la materia, sino para transformarla. No para renunciar al cuerpo, sino para convertirlo en un templo de lo divino. En la Cábala, este proceso se llama Tikkun Olam, la reparación del mundo. Cada acto de bondad, cada decisión consciente, cada paso hacia la luz, es una reconstrucción del puente entre las dos humanidades, la caída y la resurrección, la carne y el espíritu. La visión de los primeros cristianos, el apóstol Pablo, en sus cartas, habla del hombre viejo y el hombre nuevo. Uno es esclavo del pecado, del deseo, de la muerte. El otro ha sido renovado en Cristo, libre, elevado, conectado con la verdad. Esta es en esencia la misma enseñanza del Génesis, vista a través del lente de la cruz. Hay una humanidad que cae y otra que nace. La primera creación fue luz, la segunda, tierra. La tercera, tú, que eliges a cuál obedecer. Jesús mismo hablaba en términos que evocaban esta dualidad. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nacimiento espiritual es el regreso al ser del capítulo 1. No se trata de religión, sino de despertar tu naturaleza divina dormida. ¿Y si el Edén está dentro de ti? Muchos han buscado el Edén en mapas, en ruinas, en pistas arqueológicas. Pero, ¿y si el Edén nunca fue un lugar geográfico? ¿Y si siempre estuvo dentro? En el relato bíblico, Adán no fue expulsado por una puerta física. Fue desconectado del árbol de la vida, símbolo del acceso directo a lo divino.
Y ese acceso solo se pierde cuando olvidamos quiénes somos, cuando confundimos el barro con la totalidad del ser. Recuperar el Edén es recordar nuestra naturaleza original, es mirar al cielo desde la tierra, sabiendo que el alma no es esclava del cuerpo, sino su guía. Implicaciones modernas. ¿Y si hay dos tipos de humanidad hoy? Algunas corrientes esotéricas modernas sugieren que las dos humanidades aún caminan juntas sobre la tierra. No se trata de razas o especies biológicas, sino de niveles de conciencia. Hay quienes viven desde el miedo, el ego, la separación, como si fueran solo carne. Y hay quienes actúan desde la compasión, el amor, la sabiduría, como si recordaran su origen de luz. A veces, estas diferencias son tan profundas que parecen pertenecer a dos mundos distintos. Pero la verdad es que todos tenemos ambas posibilidades dentro. Lo que marca la diferencia es la elección diaria. Tu vida como Génesis. Y aquí está la gran revelación. Tú también tienes un capítulo 1 y un capítulo 2. En tu capítulo 1 fuiste creado con una chispa divina, con propósito, en esencia pura. En tu capítulo 2, entraste al mundo, enfrentaste limitaciones, deseos, errores, dudas. Pero ambos capítulos no se contradicen. Se complementan, porque para que el espíritu brille, debe encarnarse, y para que la carne se eleve, debe ser guiada. El Génesis no ha terminado. Lo estás escribiendo ahora mismo. Conclusión. El secreto ya no está oculto. Después de todo lo explorado, una verdad resuena con claridad. El relato de las dos creaciones humanas no es solo una cuestión teológica, es una invitación personal. Nos dice que hay más en nosotros de lo que creemos, que no estamos condenados al barro, que el espíritu que dio origen al universo también vive en nuestro interior, esperando ser recordado, despertado, manifestado. Ya no importa tanto si Adán fue el primero o el segundo. Lo que importa es que tú estás aquí ahora, con la posibilidad de volver al principio. Y esa posibilidad se activa con cada decisión, con cada respiración consciente, con cada acto de amor.